La política exterior marcada desde la Casa Blanca, sin duda alguna tiene un impacto en América Latina. Más aún aquí en Paraguay, que le echamos ojo y mucha atención en un país donde tenemos 70.000 paraguayos y paraguayas estudiando, trabajando, viviendo. Por lo tanto, direccionamos en nuestro espacio editorial el epicentro de la noticia del mundo en lo que a Paraguay le conviene. Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama muchos años atrás, por muchos años senador de la nación de su país, y Donald Trump, el actual presidente que tiene aspiraciones de continuar. Los sondeos, en la mayoría de las encuestas que se van publicando, posicionan a Biden con ventajas en esta elección que recién hoy a la noche dicen se podría tener ya o mañana al mediodía los resultados. Podríamos conocer. Y de hecho, Florida es uno de los estados que puede determinar el rumbo de estas elecciones. Y la pregunta, y para ir contextualizando un poco, si Trump es reelegido o si Biden gana la presidencia, ¿va a cambiar algo tanto en la región y específicamente en Paraguay, teniendo en cuenta y considerando cuál es la relación que tenemos con el actual presidente Donald Trump? Y para ir contextualizando esta situación, que quizás muchos no siguieron, otros sí, preparamos algunas placas para mostrarte y preguntarte a vos. Un voto con la historia es lo que hacemos hoy. ¿Quién le conviene a Paraguay, Biden o Donald Trump? Donald Trump, que viene con un discurso bastante fuerte. Recordemos que en los últimos debates televisivos se apuntaban con el dedo ambos candidatos. Y al mismo tiempo, Biden, que no es la primera vez que se presenta para candidato de presidente de Estados Unidos, ya lo hizo en 1987. No lo logró. Donde sí logró fue con Obama para la vicepresidencia y posteriormente apostando a la banca en el Senado. Pero, ¿por qué nos preguntamos quién le conviene a Paraguay? Porque Paraguay tiene una línea importante en lo comercial. Paraguay tiene muchos productos que ingresan de los Estados Unidos o Paraguay que los envía allá. Además, por esos convenios de estudio, Paraguay tiene muchas becas. Paraguay tiene posibilidades de que nuestros compatriotas trabajen allá y tenemos, te decía, 70.000 paraguayos y paraguayas. Así que en ambos, aparentemente, con los cambios que tuvieron en sus discursos, aparentemente hay una política migratoria más favorable. El que era resistido en su anterior periodo de campaña era Donald Trump. Así mismo. Lo apuntaban por lo menos como no favorable a los extranjeros. Vamos a la siguiente placa, directora, por favor, y te mostramos otro dato. A ver, la política exterior de Estados Unidos también contempla medidas específicas en América Latina en materia económica, inmigración y también seguridad. Fue aflojando Donald Trump con el tema del muro. ¿Se acuerdan que Sí, los primeros... polémico. ¿Te acordás en algún momento que dejó a muchos chicos, separó a muchos pequeños de su familia? Sí. Se hizo una campaña en su contra. Muy polémico Donald Trump siempre. De hecho, hace poco sabotearon una de sus conferencias, ¿verdad? Un grupo de TikTokers, Diego, Sí. Emuló una compra masiva o una anotación masiva para asistir a una campaña a una conferencia que iba a brindar Donald Trump, y finalmente él se encontró con un estadio vacío. Es verdad, mucho menos de lo que esperaba. La siguiente placa, directora, mostramos también otro dato de este voto con la historia. En el caso de Donald Trump, a la mano izquierda, Joe Biden tenés a la derecha. ¿Qué es lo que se tiene pero en esa mirada sobre la migración? Ha reducido drásticamente la inmigración legal e ilegal en el país y modificado radicalmente la política de asilo, deportación y visas. Y por el otro lado, Biden apoya una reforma migratoria integral, favorece abordar las causas fundamentales de la inmigración en los países de origen. Mira que... Es un discurso bastante fuerte. sí, ambos. Pero también hay que decir que redujo un poco la intensidad el señor Trump en relación a los migrantes. Y ya en la siguiente placa vamos a entender por qué. Porque aumentó también el número de los extranjeros en los Estados Unidos. Pero hacemos unas preguntas claves. ¿Cómo enfrentarán el cambio climático, la pandemia causada por el coronavirus, el terrorismo y el comercio internacional? Hay otra pregunta y en la siguiente placa te mostramos a qué se van a enfrentar. En la siguiente lámina te mostramos precisamente una consulta que presentamos acerca de esto que tiene que ver con las preguntas claves que se hacen los candidatos a la presidencia de ese país. Como por ejemplo,
¿Cómo manejarán la relación con países hostiles como China, Rusia, Irán o Corea del Norte? Que mucho ya se peleó, por ejemplo, Donald Trump con China. De hecho, recordemos que tienen en el centro a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por el tema del coronavirus. Recordemos que a Tedros, principalmente Donald Trump, le ha apuntado como responsable de no haber dado información a tiempo, recién el 31 de diciembre. Por eso se llama COVID-19, porque lo hicieron aquel último día de diciembre en relación a lo que China debía haber reportado mucho antes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos dijo que a través de Taiwán tenían un servicio de inteligencia en China que ya allá por octubre y noviembre sabían de esto y que la organización tenía la información. Sin embargo, para no quedar mal con China, Tedros decide recién revelar esto el 31 de diciembre. De hecho, también por este tema, Donald Trump toma la decisión y hace una especie de amenaza, un jaque. Pone en jaque a la Organización Mundial de la Salud diciendo, para el año siguiente vamos a retirar nuestro aporte. Y el aporte de Estados Unidos representa el 25% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Ese es el peso que tiene Estados Unidos en esta organización, y hay muchos otros casos que podemos ir mencionando, pero lo más actual evidentemente es lo que tiene que ver con la pandemia. Bueno, más adelante también vamos a la siguiente placa, te mostramos esto que tiene que ver, entrando ya en lo que compete a los hispanos. Están participando en la votación anticipada y en ausencia a un ritmo 2.5 veces mayor que en las elecciones del 2016, y los estados con gran población hispana son Arizona, Nevada, Texas y Florida, que te decíamos es el que puede marcar la diferencia, y estos son campos claves en esta batalla rumbo a la presidencia. Por allí sus campañas electorales estuvieron muy enfocadas para poder captar justamente ese voto. En la siguiente placa te mostramos otro dato que tiene que ver, mira cuánto gastaron solamente pensando en los hispanos. 16 millones de dólares en anuncios de televisión en español. Para que te des cuenta cómo ha cambiado en comparación a lo que ha sido la otra campaña, que destinaron solamente 5 millones apostando a los hispanos. En la siguiente placa vamos mostrando los últimos detalles que están relacionados precisamente a este detalle del voto de hispanos. Los latinos representan el 13.5% del electorado nacional, mientras que los afroamericanos representan alrededor del 12.5%. ¿Te das cuenta, Eva, por qué le prestan atención ahora? No para subestimar a los latinos en los Estados Unidos. Mira que aumentó, 13,5%. Los latinos que tuvieron un cierto rechazo, justamente como vos mencionabas, ante los discursos de Donald Trump en algún principio. Vamos a la siguiente placa para ir finalizando. ¿Qué le conviene realmente a Paraguay, Biden o Trump? Y para contextualizar y entender un poco, el gobierno de Mario Abdo. Sí. El año pasado nosotros tuvimos 3 visitas o tuvimos 3 sucesos muy importantes en relación a Donald Trump. En primer lugar, la visita de Mike Pompeo. ¿Cierto? El tercer hombre más importante de los Estados Unidos. No es un hecho cualquiera, Presidente, vicepresidente y luego ya está el secretario, que sería el canciller en nuestro país. Mike Pompeo, que la última visita de alguien tan importante de los Estados Unidos en Paraguay se daba en el 60. ¿Cierto? En la época de la dictadura. En la época de la dictadura. La siguiente vez que visitó a alguien en Paraguay fue Mike Pompeo. La segunda vez fue en septiembre. Ivanka Trump, nada más y nada menos que la hija del presidente y también la asesora de la Casa Blanca. No es solamente la hija, por ser hija. Estamos hablando de una representante muy importante en las relaciones diplomáticas internacionales de Estados Unidos. Totalmente. Mike Pompeo, que llegaba a Paraguay en una situación política a nivel regional bastante caldeada, porque su recorrido, no solamente en Paraguay, era una forma de apoyar a todos aquellos países que a su vez respaldaban a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela en su momento. Así que ese fue el contexto de la visita de Mike Pompeo a Paraguay. ¿En qué momento se visitan entre presidentes? Y el último suceso bastante importante del 2019, que nos hace considerar que hay un acercamiento entre el gobierno actual paraguayo y Donald Trump, que
podría volver a ser presidente, es cuando Donald Trump recibe a Mario Abdo Benítez en la Casa Blanca, que ya se daba a finales del 2019. Puntos importantes a tener en cuenta, Ivanka, que traía una donación bastante importante para apoyar a mujeres emprendedoras. Pompeo, que venía para restablecer esas negociaciones comerciales. La carne, es muy importante la venta de la carne, entrar la carne paraguaya a los Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo. Así que de que hay un acercamiento entre el gobierno de Mario Abdo y el de Donald Trump existe, y lo pudimos notar. Antes de pasar a Carlos, que se está preparando para sumarse al editorial que presentamos hoy sobre Estados Unidos, un tuit del embajador de los Estados Unidos. Lo recordábamos antes de entrar en vivo. Qué importante fue para respaldarle a Mario Abdo. No digo que esté bien o mal, digo la importancia que tiene cuando se hablaba en nuestro país de juicio político contra Mario Abdo por el tema Itaipú. ¿Se acuerdan de la compra de mayor consumo de energía que se estaba generando? Bueno, en aquel tiempo, en el primer año de gobierno, ¿qué hizo el embajador? Dice, nosotros te apoyamos. Y parece que se echaron para atrás muchos parlamentarios. Muy bien, esta es la situación y el contexto un poco en torno a esta fecha tan importante y a las próximas horas para conocer al nuevo presidente. Bueno, y siguiendo con estas repercusiones de lo que podría llegar y conocerse hoy, compañeros, yo me quedo con esto último que señalaba Eva Rodríguez, porque la actitud y el pensamiento colonialista continúan a la orden del día en nuestro país. Importa mucho que diga un encargado de negocios, importa mucho que dice un representante de un gobierno, como es un representante del gobierno de los Estados Unidos para Paraguay. Cuán importante es y qué impacto tiene en la opinión pública y en la clase política. Podríamos decir que se sigue utilizando ese tipo de lógica, por lo que la influencia de Estados Unidos es innegable. Hay que recordar también que, hablando de Estados Unidos y las buenas relaciones con Paraguay, que ustedes ya estaban detallando con mucha precisión, Mario Abdo Benítez fue un aliado estratégico de Donald Trump, y después de por ahí muchos se matan de risa diciendo qué podría aportar Mario Abdo a Donald Trump. Bueno, en definitiva fue, digamos, prácticamente el enviado de la Casa Blanca en un momento muy importante donde había definiciones trascendentales en Venezuela. Ustedes recordarán ese estallido social, el no reconocimiento del gobierno de Maduro, retirarle ese apoyo político. Estados Unidos le dio nada más y nada menos que a Paraguay el trabajo de ocuparse del caso Venezuela en todas las instancias a nivel internacional. Recordarán ustedes que al principio del gobierno de Mario Abdo, él tomó ese liderazgo y Estados Unidos le reconoció ese trabajo, ese aporte político. De hecho, Estados Unidos le dio prácticamente, le confirió ese trabajo al presidente de la República, por lo que las relaciones claramente fueron siempre muy importantes y con un nivel de protagonismo nunca antes visto. Lo que es bueno precisar también es que este plan político de los americanos, apoyados por Paraguay y otros países, no tuvo los resultados esperados. Recordarán ustedes que se intentó restablecer un orden democrático en Venezuela, cuestión que terminó fracasando gracias a este operativo que llevaba la OEA en ese país. Luego la intención de no reconocer al gobierno de Maduro, de establecer un nuevo presidente, de la Asamblea Nacional. Bueno, todo tuvo un acompañamiento de Paraguay y muy bien retribuido también por los Estados Unidos. Esta delegación que en su momento le hacía el presidente de los Estados Unidos de sus intereses en América. Hay que recordar que políticamente a los Estados Unidos le interesa debilitar la presencia de Rusia y otras potencias en esta parte de la región. Recordemos también que se había mencionado que existe financiamiento político de este imperio, podríamos decir, el ruso, y lo que quiere Estados Unidos es liquidar esa influencia, por lo que salió con Paraguay para debilitar a Venezuela, Nicolás Maduro específicamente, pero también con otros gobiernos de izquierda que están restableciéndose en América, que es otro punto que le incumbe a Estados Unidos en cuanto a la conformación política. Pero yo quiero ir también, compañeros, a lo que me parece el gesto político más importante dado hasta ahora por
los americanos a Paraguay. Recordarán ustedes esto porque fue ampliamente comentado y de hecho discutido. El Departamento de Estado había impuesto sanciones a 2 exfuncionarios paraguayos acusados de corrupción. Y no son cualquier exfuncionarios. Eran nada más y nada menos que Óscar González Daer, un referente importantísimo de Horacio Cartes del Movimiento Honor Colorado de la ANR, y también nada más y nada menos que nuestro ex fiscal general del Estado. Estamos hablando de Javier Díaz Verón. Lo que definió el Departamento de Estado de declarar corruptos a estas personas y de además negarle el ingreso a los Estados Unidos de por vida fue un espaldarazo muy fuerte para el presidente Mario Abdo y para su inicio de mandato, que estaba marcado por una lógica de lucha frontal contra la corrupción. Recordarán ustedes que Mario Abdo asumía con ese compromiso y obviamente hay una interconexión entre todos los poderes del Estado. Se estaba dando un proceso de depuración muy importante. Estas personas estaban siendo acusadas e investigadas por el Ministerio Público, pero este respaldo por parte de los Estados Unidos, que vino directamente de Donald Trump, obviamente tuvo un impacto muy positivo y fue utilizado políticamente también por el presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Ahora, la cuestión que me parece destacable es esa, pero no solamente esa, sino la actitud colonialista que sigue muy vigente en nuestro país, de que estamos muy al pendientes de lo que diga Estados Unidos, que Estados Unidos condene la corrupción, que Estados Unidos se involucre en los procesos políticos paraguayos, es como que muy típico en nuestro país, y creo que eso no va a cambiar en mucho tiempo, aunque es verdad que la influencia aumentó por esta relevancia política que ha logrado el presidente Mario Abdo, y esto se debe obviamente a un contacto directo con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le conviene a Paraguay o qué le conviene al gobierno de Mario Abdo Benítez? Que Donald Trump continúe, para que las relaciones sigan fortaleciéndose, para que el presidente tenga un soporte político importante. Estaban recordando ustedes al momento en que se discutía el juicio político, un tuit que lanzaba el embajador, es como que nos hizo parar a todos la oreja preguntando qué opinaba Estados Unidos referente a todas las movidas políticas que se dan en nuestro país, porque esa lógica continúa imponiéndose en nuestro país. Y por último, me parece importante también, compañeros, mencionar que Estados Unidos dice que le interesa la corrupción y el crimen organizado. Estados Unidos trabaja muy de cerca con la Fiscalía. Y es un punto que me parece también destacable, porque el reclamo, por lo menos de los paraguayos, es que el Ministerio Público no funciona. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos termina premiando, por ejemplo, a una cuestionada Sandra Quiñones con premios a favor de la transparencia por algunas investigaciones que específicamente le interesan a ellos. Tienen agenda propia, dicen estar a favor de la democracia y así lo demuestran cada vez que eligen autoridades. Y bueno, a Paraguay en definitiva le conviene la continuidad de este modelo político económico, compañeros. Coincidimos, cerrando esto. Por más de que las encuestas en su mayoría le den como ganador a Biden, a mí me huele de que se va a repetir la historia de la última elección. No le daban como ganador, sin embargo termina llevándose el triunfo. Percibo que eso va a ocurrir también con el pueblo norteamericano, dándole una vez más su voto de confianza a Donald Trump. Y coincido con Carlos que a Paraguay le conviene, por el efecto de continuidad en cuanto a gobiernos que se han llevado muy bien, que gane Donald Trump.